El reto del docente en la sociedad del conocimiento y de la información, pues es un reto muy significativo para poder atender a lo que son la sociedad o lo que son los grupos muy heterogéneos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta clase en la cual vamos a trabajar el contenido temático, la formación del nuevo maestro, que es un contenido que corresponde a la unidad de aprendizaje Fundamentos de Pedagogía para el quinto cuatrimestre de la licenciatura en Ciencias Pedagógicas, modalidad ejecutiva. Bien, partiremos con una breve introducción al mencionar que el mundo hoy existe gran cantidad de cambios que ocurren, cambios que van a modificar la dinámica de la sociedad y sobre todo del campo educativo. ¿Por qué? Porque van a exigir por parte del docente la modificación de modelos educativos y de métodos de enseñanza. Los métodos de enseñanza y los modelos educativos van a permitir pues que tú como docente que estás en formación, que yo como docente que estoy en servicio, podamos reflexionar sobre la globalización de la enseñanza, sobre los procesos instruccionales tanto de la enseñanza como del aprendizaje, de los principios pedagógicos que rigen la intervención docente y de las variables metodológicas que configuran el trabajo en el aula. Para ello, es necesario que desde ahorita, tú que estás en formación, empieces a desarrollar ciertas características que te van a perfilar como un docente exitoso. ¿De qué características te hablo? De que debes de ser un docente o un agente educativo creativo, proactivo, flexible, con capacidad de liderazgo y una actitud permanente para el trabajo y la comunicación. Y sobre todo, que estés comprometido no solamente con tus alumnos, con tu entorno escolar, sino que estés comprometido con tu superación personal y superación profesional que te va a ayudar a ir desplegando y desarrollando capacidades y competencias que más adelante te voy a explicar. En el trabajo educativo que se está viviendo dentro del entorno educativo, dentro de la nueva escuela, de la nueva sociedad en la que estamos inmersos, requiere de una participación decidida de los diferentes actores educativos, tanto de los directores, de los profesores, de padres de familia, de los estudiantes y, ¿por qué no?, de las organizaciones no gubernamentales. Entonces, tú que estás ahorita en el proceso de formación o que estamos en el proceso de formación de docentes, pues vamos a tomar en cuenta lo que son tres enfoques, que es el enfoque el enfoque de la teoría social crítica. Esta es una teoría que critica de manera puntual lo que es la pedagogía tradicional. ¿Por qué? Porque estamos tratando de que ustedes que están en proceso de formación puedan ir desarrollando sus competencias, pero que esas competencias las descubran ustedes, que no sea una mera transmisión de lo que nosotros deseamos como futuro docente egresado de cualquiera de las escuelas formadoras de docentes. También otro enfoque, otra área que nosotros estamos potenciando como formadores de docentes es la investigación educativa. ¿Y de dónde vamos a retomar estos principios de la investigación educativa? De lo que nosotros trabajamos, de lo que es el método de proyectos. ¿Por qué? Porque tú estás desarrollando habilidades para resolver problemas reales vinculados a lo que es el campo educativo, que va a ser tu terreno de acción. Y por último, un enfoque de competencias, las cuales van a ser competencias genéricas y competencias específicas que más adelante vamos a ir descubriendo cuáles son esas que tú debes de desarrollar para perfilarte como un docente exitoso. Actualmente existe un gran reto para las escuelas formadoras de docentes. ¿Por qué? Porque existe una desarticulación entre lo que es la reforma integral para la educación básica que se dio en el 2004 para educación preescolar, en el 2006 para educación secundaria y en el 2011 para educación primaria. Después aparece en el 2017 lo que es la nueva escuela mexicana. Entonces, estos dos modelos educativos, que es el enfoque por competencias y el enfoque humanista y de atención a la diversidad, pues existe una gran desvinculación entre lo que estamos tratando de formar
en las escuelas superiores encargadas de formar docentes. Por lo tanto, entonces se requiere una transformación de estas escuelas, de estas políticas educativas y de estas prácticas docentes, pero desde un enfoque por competencias. Así, uno de los factores determinantes en la reforma curricular de la educación normal es el referido Reforma Integral de la Educación Básica para Preescolar, Primaria y Secundaria, y la adopción de nuevos enfoques curriculares y pedagógicos, en particular del enfoque por competencias. Entonces, el reto que tenemos o el reto que se tiene desde las escuelas formadoras de docentes es, primero, formar a docentes, a pedagogos, a educadores desde y para una sociedad del conocimiento, es decir, de una sociedad en donde se van a integrar diferentes sistemas educativos, donde se van a integrar las políticas del desarrollo humano, del proceso del desarrollo socioeconómico y de la competitividad de los países. A eso se refiere una sociedad del conocimiento. ¿En qué va a consistir? Va a constituirse o va a formar parte del tratamiento de una gran cantidad de información, que esa información debe de transformarse o debe de trasladarse para que podamos movilizar esos saberes, esos conocimientos y convertirla justamente en conocimiento. Pero para convertir esa información en conocimiento debemos de desarrollar ciertas habilidades intelectuales o ciertos mecanismos psicológicos en esta etapa de formación, en esta etapa en la que te estás formando, como deben de ser la selección, la clasificación, el procesamiento y la aplicación de la información. Es decir, que no todo lo que yo te diga como tutor de unidad de aprendizaje va a ser un conocimiento acabado, sino que tú debes de aprender a que toda esta información que yo te estoy dando, puedas tú reconocerla y puedas decir qué sí es importante, qué sí es relevante y cómo la vas a utilizar, para que cuando tú decidas cómo utilizarla al resolver un problema, se convierta entonces en un conocimiento. Así, en esta institución, como en cualquier institución formadora de docentes, vamos a trabajar desde y para formar o para dar respuesta a una sociedad del conocimiento, y requiere por parte de ustedes el desarrollo de ciertas competencias que, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el 2002, establece que una competencia va a ser definida como la capacidad que tiene la persona, el individuo, en este caso el docente, para responder a las demandas y llevar a cabo tareas de forma adecuada. Es decir, que se va a construir a través de la combinación de conocimientos, de habilidades, de habilidades cognitivas y prácticas, de motivaciones, de valores y de actitudes. Estos 5 elementos van a formar parte de una competencia, de competencias que tú debes de desarrollar para que vayas configurándote como un docente. Desde el enfoque educativo, desde el campo educativo, vamos a entender que una competencia va a ser la capacidad que vas a tener tú como docente para realizar un conjunto de acciones ante una situación específica, en la que vamos a movilizar diferentes recursos internos, llámense recursos cognitivos, recursos metacognitivos, disposiciones o atributos físicos, y también vamos a movilizar recursos externos con el fin de resolver un problema. Entonces, tú, en tu mente como docente, en tu estructura cognitiva vas a tener ciertos conocimientos, actitudes, valores, destrezas, y esas, al enfrentarte tú a un problema en el espacio o en el entorno educativo, los vas a movilizar. Vas a desarrollar un proceso cognitivo a partir del cual tú vas a resolver ese problema. Hay que recordar que las personas vamos a desarrollar en diferentes niveles esas competencias. Tal vez tengamos en el grupo algún alumno que está en formación y que tiene a lo mejor mayor competencia para comunicarse, o tiene mayor competencia académica, o tiene mayor competencia de integración. Cada uno va desarrollando competencias, pero esas competencias te van a ayudar siempre a ti a resolver un problema. Entonces, para recordar que no debemos de olvidar
que la formación que tú estás teniendo como pedagogo, como educador, va a ser una competencia, va a ser una educación basada en competencias y va a ser una educación que va a responder a las necesidades del siglo XXI. Es decir, que en el siglo XXI nosotros necesitamos docentes competentes, capaces de diseñar situaciones de aprendizaje en las que consideremos los intereses y las necesidades de nuestros alumnos, que ya no va a ser solamente necesario etapas o procesos de adiestramiento y en el uso de técnicas, sino de procedimientos para que el alumno aprenda y para que nosotros promovamos la enseñanza de ciertos contenidos a partir de diferentes metodologías. Y por último, promover una verdadera transformación de la práctica docente. ¿Y cómo vamos a promover esa transformación? De que no solamente yo llegue al salón, al aula y empiece a estar haciendo una clase expositiva, sino que tenga la capacidad de reflexionar cómo es que hice esa clase, cómo es que desarrollé esa clase y que a partir de esa reflexión yo identifique qué puedo mejorar, qué debo mejorar para que mi clase cada vez sea una clase mayormente estructurada y que responda a las necesidades reales del grupo con el que estoy trabajando. Este es un reto muy importante y que para que nosotros podamos desarrollar o podamos ser un docente competente, debemos de tener los siguientes elementos mínimos. Como docente debo de tener mínimamente un dominio de lo que son los planes y programas de estudio. Debo de saber qué elementos curriculares, qué aprendizajes esperados, cuáles son los propósitos, cuáles son los ámbitos, los ejes, los temas, los subtemas. Todo eso lo debo de conocer mínimamente porque forma parte de lo que es el plan de estudios y lo que es el programa de estudios. También debo de tener un conocimiento integral del alumno, es decir, cuáles son esas etapas de desarrollo que están viviendo mis estudiantes para que yo pueda adecuar y pueda trabajar mi enseñanza desde la satisfacción de esas necesidades básicas de aprendizaje y de esas necesidades educativas que está presentando mi grupo. Y por último, mi último conocimiento o mi última elemento mínimo que debo de tener es un dominio de la naturaleza de los contenidos. Recordemos que los contenidos se van a clasificar en 4, lo que son los contenidos factuales, conceptuales, procedimentales y actitudinales. Eso lo debo de saber yo porque es parte indispensable y es un conocimiento mínimo que debes de tener como docente. Y para que tú puedas desarrollar esas competencias mínimas o esos conocimientos mínimos, debemos de tener un trayecto formativo personal. ¿Qué es un trayecto formativo? Pues van a ser todas las acciones que yo voy a implementar o voy a desplegar para mi propia profesionalización docente. Para ello, entonces, yo debo de conocer el perfil docente en el ámbito de los programas educativos por competencias. Debo de saber qué es una competencia, cómo se evalúa una competencia, cuáles son los instrumentos, las estrategias y los insumos que voy a utilizar para evaluar esas competencias. Debo de conocer cuáles son las competencias genéricas y cuáles son las competencias específicas de todo docente. ¿Cuáles son también o cuáles son los elementos que me van a ayudar a construir trayectos formativos personales y colectivos? Parte muy importante en tu formación docente es que tú desde este momento empieces a desarrollar trayectos formativos en los que tú digas, yo quiero participar en un curso, en una conferencia, en un diplomado, no solamente estar haciendo esta licenciatura, sino que tú puedas vincular otros procesos formativos para que puedas irte consolidando como un docente competente, que es una de las características del maestro del siglo XXI. Así, las competencias docentes van a ser de dos tipos, que van a ser las competencias genéricas y las competencias específicas. Dentro de las competencias genéricas nos dice que van a ser todas aquellas que caracterizan al profesor enfocado en la calidad, en la eficiencia y en la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje y de su gestión educativa.
Es decir, va a ser lo básico que debemos de conocer todos por el hecho de ser licenciados en educación o en pedagogía. Y las competencias genéricas van a ser 5. La competencia académica, organizativa, didáctica, comunicativa e integradora, las cuales vamos a ir caracterizando y desarrollando a partir de este momento. Partiremos con lo que son las competencias académicas. Como su nombre los dice, pues la competencia académica se refiere a la cuestión de mi compromiso y de mi formación como docente. ¿Qué implica una competencia académica? Pues tener un conocimiento pleno de lo que son los planes de estudio, así como los programas de estudio. Tener un dominio de los campos y de las áreas curriculares. Es decir, si yo estoy trabajando en primaria, pues debo de saber qué materias se ven, por ejemplo, en el primer ciclo, que corresponde a primero y segundo grado, en el segundo ciclo, que es tercero y cuarto, y de esa manera voy teniendo un dominio de lo que son los campos o áreas curriculares. Otro de las implicaciones es que debemos de saber diseñar o interpretar las formas de evaluación, tener los conocimientos suficientes de la pedagogía constructivista o de la pedagogía del enfoque por competencias, interiorizar de manera normativa e institucional vigente y gestionar las propias rutas de formación continua. Es decir, que las competencias académicas se van a referir a esas competencias que yo necesito como competencias para generar mis propios procesos de estudio, mis propias habilidades de estudio que me van a ayudar a ser un docente competente. Las siguientes competencias genéricas son las competencias organizativas. Las competencias organizativas van a tener una implicación en el proceso educativo, que es aprender a sistematizar actividades, planear y colaborar en los proyectos institucionales, hacer una planeación pertinente en base a los enfoques, en base a las características de los niños, a los contenidos y a la estructura curricular de cada una de las materias. Lograr una optimización de los tiempos y de los recursos, el manejo de agendas y otras formas de organización de tiempos y espacios, y la planeación de visitas guiadas y participaciones interescolares. En esta competencia organizativa se refiere a que tú aprendas a organizar todo el hecho educativo, todo el proceso educativo, que tú desarrolles esa habilidad para organizarlo, desde la planeación, desde el tipo de actividades que voy a realizar, los materiales que voy a utilizar, los espacios que requiero para desarrollar las actividades y los tiempos. Eso es lo que incluye la competencia organizativa. Después aparece lo que es la competencia didáctica, que justamente nos dice que la competencia didáctica va a consistir en que tú como docente puedas tener conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el diseño y la ejecución de situaciones de aprendizaje. Cuando tú estás planificando, cuando tú estás desarrollando una planeación, entonces tú empiezas a desarrollar conocimientos, y esos conocimientos pues te van a ayudar a que tú puedas lograr aprendizajes significativos en tus alumnos. También nos dice que consiste en crear escenarios facilitadores. ¿Cuáles van a ser esos escenarios facilitadores? Nuestros ambientes de aprendizaje. Y los ambientes de aprendizaje no hay que olvidar, son 5 y los manejan los programas de estudio, que son los ambientes lúdicos, participativos, democráticos, incluyentes y que desarrollen capacidades y competencias. Todos estos van a tener como denominador el apego escolar. También una competencia didáctica consiste en que tú poseas la capacidad creativa para el desarrollo de material didáctico y puedas diseñar modelos diversificados de aula de manera que se atienda la heterogeneidad del grupo. Esa heterogeneidad en la que actualmente estamos viendo que en los salones llegan muchos alumnos con barreras para el aprendizaje y la participación, alumnos con necesidades educativas especiales y, ¿por qué no?, alumnos con discapacidad. Y justamente es aquí cuando tú vas a poner a prueba esas competencias didácticas que te van a ayudar o que te van a permitir más bien brindar una respuesta educativa y acorde a las necesidades de esa población. ¿Qué implica una competencia didáctica? Implica que seas competente al momento de aplicar y de crear situaciones didácticas,
que contemples básicamente las interacciones entre el sujeto que aprende, el objeto de aprendizaje y el docente como un mediador. Y sobre todo que involucres aspectos filosóficos, psicológicos, pedagógicos y sociológicos en la implementación de la didáctica. Entonces, esta competencia didáctica, ¿a qué me conduce? A que reflexionemos y que retomemos el tan mencionado concepto de didáctica que hemos estado manejando. Pero ¿qué es la didáctica? Pues va a ser ese conjunto o ese conocimiento de todas las estrategias, las técnicas y los métodos que voy yo a utilizar como docente para desarrollar aprendizajes y competencias en mis alumnos. El siguiente bloque de competencias genéricas son las competencias comunicativas, que para ello el docente, o se va a valer el docente de estas competencias comunicativas para establecer relaciones asertivas entre el profesor y entre el alumno, pero también entre el profesor y los padres de familia. ¿Por qué? Porque todos ellos van a ser actores que van a estar inmersos y van a estar involucrados en el proceso educativo. ¿Qué implica o qué debe de considerar una competencia comunicativa? Debe de establecer vías suficientes y diversas para que se dé la comunicación asertiva en el grupo escolar, considerar diferentes códigos de expresión, mediar los conflictos que surjan en el grupo a partir del diálogo, evitar las agendas ocultas en la comunidad escolar y enriquecer las competencias comunicativas de los alumnos. Es decir, una de las características que tengo yo como docente es que debo de ser un buen comunicador, que siempre voy a utilizar el diálogo. ¿Para qué? Para lograr la resolución de conflictos y al mismo tiempo ser un agente modelador para el alumno que se está formando y él también pueda desarrollar esas competencias comunicativas. Llegamos a otro grupo de competencias genéricas, que son las competencias integradoras, que lo que implica esta competencia es que nosotros tengamos un dominio pleno de los contenidos o de los componentes conceptuales, procedimentales y actitudinales que permiten trabajar con criterios incluyentes, que van a estar enfocados a la atención de la diversidad, reconociendo y aceptando las diferencias para lograr una inclusión de los sujetos al grupo escolar. Otra vez caemos al punto y a la reflexión de cuán importante es que nosotros podamos desarrollar esas competencias didácticas vinculadas con las competencias integradoras. ¿Para qué? Para favorecer la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales, de tener la capacidad para diseñar adecuaciones curriculares, para atender racionalmente la diversidad áulica, poniendo en práctica el principio de equidad, desarrollar prácticas docentes incluyentes y atender los principios de acceso, de permanencia, pertinencia, apego y corresponsabilidad en el aula y en la escuela. En este punto es muy importante porque es una de las características que estamos nosotros ahorita, o uno de los retos al que nos estamos enfrentando como docentes. ¿Por qué? Porque cada día se aumenta la cantidad de alumnos con dificultades para el aprendizaje, con orientación sexual, con ideologías religiosas, tal vez con características de padres separados, de violencia familiar, y justo eso es lo que hace un aula diversa. Y es aquí donde nosotros vamos a poner en juego lo que son nuestras competencias integradoras. Bien, llegamos, después de haber analizado este grupo de lo que son las competencias genéricas, llegamos a las competencias docentes específicas. Tengo mis competencias genéricas y de las competencias genéricas se desglosa o caigo a las competencias específicas. ¿Qué debo de saber yo como docente específicamente? Bueno, debo de saber organizar y animar situaciones de aprendizaje, debo de saber gestionar la progresión de los aprendizajes de mis alumnos, elaborar y hacer evolucionar los dispositivos de diferenciación, implicar al alumno en su propio aprendizaje y en el trabajo, ya que el alumno va a ser el responsable del proceso o va a ser el foco de atención en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y debemos de promover. Primero, debo de promover yo un trabajo cooperativo y colaborativo con mis compañeros para crear redes de aprendizaje y al mismo tiempo
utilizar esta estrategia de trabajo en equipo entre mis alumnos, de un trabajo en equipo cooperativo y de un trabajo colaborativo. Además, debo de saber participar en la gestión de la escuela, informar e implicar a los padres de familia en el proceso educativo, utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación, afrontar los deberes y los dilemas éticos de esta profesión que ustedes están eligiendo y, por qué no, organizar mi propia formación continua. Hasta acá hemos llegado al análisis de lo que son las competencias genéricas y las competencias específicas, pero ahora tendríamos que estar analizando desde los nuevos lineamientos de las escuelas normales y del servicio profesional docente y de la nueva carrera para las maestras y los maestros en servicio, que vamos a nosotros a trabajar diferentes dimensiones en las cuales se van a resumir cuáles son o cuáles deberían de ser las características que tú debes de tener como docente. Encontramos entonces 5 dimensiones. Estas dimensiones van a englobar las capacidades genéricas y las capacidades específicas. La dimensión 1 nos habla de un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprende y lo que debe de aprender. Es decir, que el docente no solamente va a ser docente por portar a lo mejor un gafete o por venir con un uniforme o decir trabajo en tal escuela, sino que va a ser un docente que va a conocer a sus alumnos, su ritmo de aprendizaje, su estilo de aprendizaje, sus motivaciones, sus intereses, sus dificultades, sus áreas de oportunidad, sus fortalezas. También vamos a saber cómo aprende, si es un alumno que aprende de manera visual, de manera kinestésica, de manera ¿cuál sería la inteligencia múltiple que predomina en él y la manera en cómo debe de aprender? La dimensión 2 nos habla de un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención de la didáctica pertinente. Para ello, el docente debe de articular o debe de conocer bien las fases del proceso educativo, que es la planificación, la aplicación y la evaluación. En la dimensión 3 vamos a identificar a un docente que se reconoce como un profesional que mejora continuamente para apoyar a sus alumnos en su aprendizaje. ¿Qué significa? Que no porque tú salgas de la licenciatura en ciencias pedagógicas o de la licenciatura en educación preescolar o en educación secundaria, no terminó ahí tu tarea o tu formación docente, sino que debes de estar en actualización permanente, debes de estar participando en procesos de profesionalización para que tú puedas apoyar de manera permanente a los alumnos en su aprendizaje. Y apoyar permanentemente significa que cada día, cada momento, en cada instante vas a enfrentarte a nuevas situaciones y a nuevos retos, porque la diversidad en el aula es cambiante. En la dimensión 4 retomamos o ejemplificamos a un docente que asume responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos. Es decir, que nosotros debemos de conocer cuáles son esas bases legales de nuestro trabajo docente, cuál es la normatividad que nos rige en la atención educativa de los menores. Es decir, que debemos de conocer cuáles son los documentos legales como la Ley General de Educación, lo que es la Constitución Política Mexicana en relación a los procesos educativos. Y por último, en la dimensión 5, tenemos a un docente que fomenta el vínculo entre la escuela y la comunidad. Es decir, cómo vamos a relacionar a la escuela o cómo vamos a involucrar a la comunidad en la escuela. Hasta aquí hemos llegado y hemos analizado qué es lo que tú, como futuro profesionista o como futuro profesional de la educación, debes de tener como requerimientos mínimos para ser un profesional exitoso. Espero que este tema te haya servido para que tú puedas reflexionar y puedas hacer un ejercicio de autorreflexión y de autoidentificación de cuáles son tus competencias, en qué nivel estás y hasta dónde quieres llegar. Bien, me despido de ti, soy el maestro Edgar Cabrera Álvarez y nos vemos en una siguiente sesión de trabajo. Hasta luego.